Bueno, mucho gusto, Diana, si te parece. Dale. Juvenil creo que está ingresando, hablé con él. Y a los que no conozco, y a los que conozco, y voy a ser muy breve, como debemos ser todos. Y aparte se me ocurrió hoy cumplir años y por lo tanto tengo que visitas en casa y voy a tener que ser más breve de lo normal. Un poco la idea que muy buena de este Zoom es informar a quienes no conocen, digamos, todo el detalle del esfuerzo que se viene haciendo desde el año 2018. Éramos un grupo relativamente pequeño, pero luego se agrandó en forma exponencial, con muchísima gente de distintas áreas, particularmente también de gente del interior. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al movimiento Uruguay al movimiento Uruguay ¿cómo era el nombre? UPM. UPM 2 no. No, Solo no, no. Uruguay. Un solo Uso. Uruguay, Enrique. Un solo Uruguay. Esa gente quedó sumamente sorprendida, digamos, por el contrato famoso con UPM y por lo tanto tuvimos una reunión. Teníamos gente muy importante, digamos, en cuanto a conocimientos de la Universidad de la República, como Daniel Panario, por ejemplo. Y de esa reunión salió, digamos, el movimiento que se llamaba antes, en el arranque, en el 2018, Movimiento Uruguay UPM UPM 2 2. no. Ese era el nombre original del movimiento. En cuanto al tema de la denominación o el nombre, y ahora le voy a dar la pequeña referencia del por qué cambió en el año 2020, principio del 2020, por el Movimiento Uruguay Soberano, con la reforma constitucional a través de la herramienta constitucional que es el plebiscito. Bueno, hubo muchas reuniones y comenzamos a trabajar, que fue aprobado en esa reunión que tuvimos en Ciadur. Ya le digo, una reunión muy amplia, donde había mucha gente del interior, la identifico en este caso con USU, pero había también gente independiente, había mucha gente, digamos, de la universidad, docentes, y quedamos en esa denominación, movimiento UPM, ¿no? Y una que fue aprobada unánimemente para presentar ante el Poder Ejecutivo, ante el presidente o ante el Poder Ejecutivo del gobierno anterior, que fue el que firmó el nefasto contrato con UPM2. A partir de ahí se presentaron miles de peticiones, que trabajamos muchos, varias jornadas, digamos, donde se presentaban ante el Poder Ejecutivo esperando la respuesta de acuerdo a lo que establece la Constitución. Pasó el plazo constitucional, el Poder Ejecutivo nunca respondió, el Poder Ejecutivo del gobierno antes del actual gobierno. Ese contrato, digamos, fue para todos nosotros la primera señal de que algo a nivel de los gobernantes nuestros. Tal es así que hicimos una cantidad de eventos en el interior del país donde se informó, digamos, a qué respondía esa petición y cuáles eran las características de esta movida que está dentro de lo que ustedes ya saben o han escuchado muchas veces, el concepto de la globalización. Esa globalización es la que está haciendo escarnio
no me gusta mucho esa palabra porque era de la época de la dictadura, pero en definitiva creo que para la generación posterior a la dictadura, creo que la tienen bastante clara. O sea, la globalización empezó a socavar, digamos, a los gobernantes, se hizo denuncias ante el Parlamento recibió las denuncias, la Comisión de Constitución y Legislación, y la estudiaron. Esa denuncia implicaba, en el 2018, implicaba de alguna manera lo que se llama, y nunca se hizo prácticamente, no recuerdo yo del punto de vista histórico, en este país o en nuestro país, un juicio político al presidente de aquel momento. ¿Por qué? Por la inconstitucionalidad flagrante, en primer lugar, y en segundo lugar, porque no era un contrato, o no fue, y no es un contrato que fue colgado en la página de la presidencia, sino que fue un acuerdo ejecutivo de la época. Luego de esas denuncias hicimos gestiones ante el Poder Judicial hasta el día de hoy. Wenir puede informarnos muy bien después cuál es el resultado de la última gestión judicial, lo cual sigue confirmando de que el Poder Judicial no es independiente y sigue totalmente sometido al poder político. En definitiva, y esto es una opinión personal, el tema pasa por dinero siempre, absolutamente siempre por dinero. O sea, no hay grado inversor, no hay dinero para el país si no se cumplen digamos, las acciones y las propuestas que tiene el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y así estamos eternamente debiendo dinero a foráneos en forma absolutamente ilegítima. Ilegítima porque es absolutamente inconstitucional. Bueno, después de todo lo que los eventos que hicimos en el interior fueron varios. Fundamentalmente hubo en Paso de los Toros, donde se iba a instalar la famosa planta que ya está funcionando hoy. Luego en Durazno, en Sarandí Grande hicimos 2. El último evento que estaba totalmente vinculado por su propia naturaleza y por su excelente gestión fue el homenaje al doctor Enrique Viana, que ustedes lo recordarán, que lamentablemente es fallecido. El Ateneo se llenó, realmente fue un acto, además de in memoriam de este gran luchador social y digno, hombre que renunció inclusive a la fiscalía por disconformidades con el Poder Ejecutivo. Se la jugó siempre, no jugaba con las cosas, sino ni mucho menos con las personas, se la jugó él, su propio pellejo. Le costó la vida de alguna manera. Luego aparece el nuevo gobierno y aparece la pandemia, lo cual de alguna manera nos entorpeció en nuestra gestión. Pero seguimos trabajando, y tuvimos inclusive la inquietud con otra gente que también se sumó, y tuvimos una entrevista con el actual presidente de la República, porque el contrato justamente de UPM-2 expresaba claramente de que podía el presidente de la República o el Poder Ejecutivo suspender digamos, ese contrato, suspender la instalación de la planta por el tema de la pandemia. Sin embargo, la reunión fue, como ustedes imaginarán, muy cordial, muy solemne, pero no hubo posibilidades de que modificaran o suspendieran la vigencia del contrato. Lamentablemente, eso fue así,
Y a las 24 horas o menos, el actual presidente de la República, lo supimos porque esto es un pequeño mundo que vivimos nosotros acá en Uruguay, y enseguida los representantes de Pfizer, o sea, de la famosa vacuna contra el COVID-19, le dieron la orden de que siguiera adelante, porque nosotros ya con el tema de la reforma constitucional que ustedes conocen, son varios temas que están vinculantes a nuestra reforma constitucional, que O'Neill la va a desarrollar mucho mejor que yo, obviamente. Después arrancamos en febrero de 1900, del año de hace 2 años, perdón, en AFUR, el gremio de los funcionarios universitarios. Ahí se lanzó la reforma constitucional y ahí cambió, como les decía hoy, el nombre del Movimiento Uruguay Soberano. Fue realmente muy emocionante porque participaron mucha gente que después se comprometió a firmar, quizás alguno firmó, en este caso gente del ambiente o de gente de ambientales, digamos, que han luchado o manifiestan luchar contra las actitudes de los gobiernos contra el medio ambiente. Fue una reunión muy importante y ahí se hizo el lanzamiento y estamos en eso, seguimos trabajando para lograr las firmas necesarias para el plebiscito. En cuanto a nosotros, digamos, como movimiento, lo saben muy bien, pero se lo reitero, es totalmente apolítico, cosa que es difícil que ciertas personas lo asuman como tal, porque todos, una gran mayoría, sobre todo de mi generación, digamos, y quizás de las nuevas, están dependiendo intelectualmente de la opinión de los partidos políticos, y se adhieren en forma consciente o inconsciente a las decisiones de sus partidos políticos. Ustedes conocen el concepto ese de que a nadie le gusta aceptar que ha sido engañado. Bueno, eso creo que funciona y mucho en el inconsciente de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque, digo, no pueden creer, digamos, los que están en oposición, y sobre todo el partido que fue el que firmó el contrato con UPM2, lamentablemente no aceptan, ni hablan, y tampoco los gremios a alto nivel como el PIT-CNT, lo cual es bastante triste, sobre todo en el caso particular, como algunos otros acá presentes, hemos conocido lo que fue lo que fue la CNT, lo que fue los integrantes como Pepe Delía y otros luchadores sociales. Bueno, la denuncia que se hizo en el Parlamento, que era en definitiva un juicio político al presidente, por supuesto que mucho viru para acá y para allá, fuimos recibidos, yo no estuve en esa reunión, fuimos recibidos y lamentablemente arrugaron. Y bueno, seguimos haciendo encuentros, hemos hecho en el interior, como ya les dije, luego este año en Marindia, en Plaza de las Misiones, y también lo hicimos hace más de un año en el Parque Rodó, participando personalidades de nuestro país que están absolutamente de acuerdo con la reforma, como puede ser el ex intendente de Rocha, Irineo Rey Correa, al ya nombrado Daniel Panario, a la actriz Pelusa Vera, el diputado justamente de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, y hasta que falleció el querido colega Enrique Viana. Y la idea es que
hacer conciencia de que el movimiento nuestro es un movimiento, como lo decía muy bien el compañero, presos, parte y poder, como se decimos nosotros, el poder está en vos o en ti y en nosotros, pero el ciudadano tiene todo el derecho, a través de nuestro mecanismo constitucional del plebiscito, a reformar la Constitución, nada menos y nada más. O sea, somos controladores de nuestro gobierno. No somos súbditos, somos controladores. Es una república, es una democracia. La gente, más allá de que no tenga técnicamente, por eso, hacer conciencia a nuestros conciudadanos, sean familiares o no, no importa, para que firmen y lograr la habilitación de la Corte Electoral con las firmas necesarias para llevar el plebiscito a las elecciones próximas del año que viene. Digo, en grandes líneas tendría mucho más que explicarles, pero no soy un buen, como se habrán dado cuenta, un buen expositor. Pero fue Muchas gracias y saludos. un gusto, Enrique. Bueno, yo pido disculpas porque, gracias fue una buena síntesis. No, hago una muy breve reseña de lo que tenemos proyectado hacer. La idea es que ahora Marcelo va a completar la introducción a qué es el Movimiento Uruguay Soberano. Después van a hablar representantes de las distintas comisiones y grupos de trabajo, básicamente Miriam Silva por la comisión de referentes, Diana Pumar por la comisión de comunicación, Rodrigo Díaz por el grupo de estudio, Daisy, creo que el orden es inverso, Daisy por finanzas, Daisy Ross por finanzas, Rodrigo Díaz por el grupo de estudio. Después Juan y yo cerraremos hablando específicamente de la reforma, si podemos. Bueno, le damos la palabra entonces a Marcelo, ¿no? Perdón, yo me retiro. Ya les dije que... Sí, yo sé, para... Enrique tiene un compromiso muy particular porque es su cumpleaños y tiene gente en la casa. Así que muchos yo saludos. Espero sumarme en un rato. ¡Feliz cumpleaños! Un abrazo. Hasta luego, hasta luego. Chau, 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 chau. Bueno, a ver dónde anda. Ahí. ¿Dónde anda Marcelo? Acá está Marcelo, ¿no? ¿Te escuchas, no? Marcelo, ¿estás? ¿No tenés imagen? No, pero ¿cómo que no tengo imagen? A ver. No se te ve. No sé qué hacer. ¿Ahora? No. No, sigue sin verse. Pero la pucha, yo los veo a ustedes. No sé qué hacer, a ver. ¿No tenés una camarita ahí que te aparece donde puedes abajo cliquear? a la izquierda, perdón la interrupción, si ponen el dedo aparecen los diferentes iconos. El primero a la izquierda es el micrófono, el segundo es el video. Si aprietan el micrófono, desaparece la línea roja y queda habilitado el micrófono. Perdón, Hola. Al contrario. ¿Ahora se escucha? Bueno, habla, Marcelo, porque igual no te vemos. ¿Pero me escuchan? Se te escucha, oímos, sí. Sí, bueno. Bueno, nuestro movimiento es un movimiento político apartidario que busca defender la soberanía. Es importante esta aclaración de no partidario porque tenemos el firme compromiso de no largarnos a listas o no formar un partido político. Pero no estamos en los partidos políticos, al contrario, nos parece importante que haya partidos políticos que defiendan las ideas que nosotros tenemos, las ideas de soberanía. Pero creemos que los partidos políticos son alimentados con ideas, y en todos los partidos políticos, históricamente, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, hubo sectores soberanistas. Hay un antecedente de esto que estamos haciendo nosotros, es diferente, pero hay un antecedente de cómo a veces en política es más eficiente o es más útil y necesario generar ideas que ser en sí un partido. Los partidos deberían ser generadores de ideas, cosa que no está pasando tanto. Ese antecedente fue un semanario, el semanario Marcha, que por 40 años, de la década del 30 hasta el 70, hasta la dictadura,
fue un gran gestor de ideas del país. Y en realidad nosotros, en parte, en gran parte, somos herederos de esa enseñanza que llevó a cabo ese semanario, que era el semanario Marcha, que enseñó a pensar, enseñó a criticar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el semanario Marcha tiene una postura independiente a la conflagración, a los diferentes imperios que se querían repartir el mundo. Entonces, somos una organización política porque la soberanía es algo político. La soberanía es la capacidad, en este caso, de alguien, que sería el pueblo, de decidir sobre su territorio. La soberanía está relacionada con la idea del poder sobre el territorio. Y nosotros estábamos viendo cuando nació este movimiento, y lo vemos ahora, que las decisiones de lo que ocurre en nuestro país no se toman en nuestro país y que no involucran al pueblo uruguayo en sus decisiones. Enrique ponía el ejemplo, y estuvo muy bien, de cómo nacimos por el contrato ROU-UPM, que fue el primer contrato secreto que nos escandalizó cuando se publicó luego firmado las condiciones del contrato. Ese contrato no solo entregaba recursos del Estado, como es, bueno, hacer una vía de ferrocarril para UPM, que nos va a salir 3.000 millones de dólares, cuando después no hay dinero para la salud, o no hay dinero para las jubilaciones, no hay dinero para la educación. No solo se le da un viaducto, o se hace un viaducto para que el tren pase por abajo y se le da un puerto, sino que se sometía a nuestra soberanía en 3 puntos muy importantes. Nos impedía legislar, el contrato nos impide legislar en ningún área que perjudique económicamente a UPM. Eso se llama estabilidad jurídica. Le permite a UPM radicar denuncias contra nosotros en tribunales extranjeros. En este caso es el Tribunal del Banco Mundial en Washington, el Tribunal del CIADI. Y luego decía que el presidente se comprometiera más allá de su periodo de gobierno, y hasta por 10 periodos de gobierno, o en el caso de Catoen Natí, por 12 periodos de gobierno. Y un gobierno tiene que gobernar en su periodo de gobierno. Tiene 5 años para gobernar y establece al principio un presupuesto. Bueno, la plata se gastará en esto o en aquello. Pero no puede extralimitarse de su periodo, como hace el contrato ROU-UPM, como hace el contrato con Catoen, y como no sabemos qué pasa con Pfizer porque continúa secreto. Entonces tenemos que de esta manera se está deteriorando la República, porque si vos no podés legislar, y si a vos te van a acusar en un lugar ajeno a la República, o si están comprometiendo a futuros gobiernos en cosas que, bueno, nosotros vamos a elegir a un próximo gobierno, decidirá ese gobierno. De esa manera se está afectando la soberanía. También se afecta la soberanía cuando nos imponen una reforma educativa que está financiada por el BID, una reforma educativa que es fácil de ver, atenta a la identidad uruguaya. Se quitan horas a literatura uruguaya, se quitan horas a geografía uruguaya, se quitan horas a historia uruguaya, todo lo que hace a la identidad de Uruguay. Pero sobre todo, lo más grave, es que se afecta el nivel de los estudiantes, porque hay una rebaja de los niveles de la educación. Hay un texto que ya ha publicado Santillana para la escuela, que se llama Vuelta y Vuelta, donde si había un texto de lengua y un texto de matemáticas, ahora hay un solo texto. Vamos a suponer que el texto de matemáticas tenía 200 páginas y el de lengua 200 páginas. Ahora hay un solo texto, que la mitad de un lado es matemáticas, 100 páginas, del otro 100 geografía. Es una forma gráfica de ver cómo se reduce a la mitad el contenido de lo que se enseña. Entonces, ¿cuál es nuestra...? Empezamos a ver cómo podríamos hacer, ya lo relató Enrique, cómo podríamos hacer para defender esta soberanía. Es decir, la soberanía en nuestro país radica en el pueblo, eso está en la Constitución, y eso es la realidad. Incluso si hubiera supongamos que un día viniera una dictadura, esa dictadura... Hay que escuchar otros audios. Esa dictadura se podría ejercer si tiene el respaldo de la población, de un porcentaje de la población. No hay ninguna dictadura que se pueda, salvo que sea que te estén invadiendo, que se pueda ejercer sin algún tipo de respaldo del pueblo. Entonces lo nuestro es un movimiento de ideas, y tomamos medidas, sea la petición, todo lo que relató Enrique, más la reforma constitucional, más el grupo de estudio y todo lo que estamos haciendo ahora, para
fortalecernos en ideas, porque somos un movimiento pacifista y pacífico. Confiamos en el poder de las palabras, en el poder de las ideas, en que tenemos una muy buena idea que transmitir a la sociedad. Estamos siendo sometidos a una invasión que viene por la energía, que viene por el agua, que viene por la tierra, que viene por el océano y que viene por la destrucción de nuestra república. ¿Qué es la república? Es la organización política que nos damos para gobernarnos. Y es una democracia representativa. Mientras que nosotros trabajamos, elegimos autoridades y representantes, como serían los diputados y senadores, que tienen que tomar las decisiones en función de lo que nosotros pensamos. Si se están firmando contratos en secreto, no nos están consultando. Entonces, los representantes no están actuando como representantes, están actuando como si fueran reyes que deciden por sí ante sí. En realidad están actuando como sirvientes que siguen las órdenes del capital financiero que se está alargando a conquistar el mundo, se está alargando a conquistar el agua. Detrás de UPM está el Fondo de Inversión Vanguard, detrás de Pfizer está el Fondo de Inversión Vanguard, detrás de Tatuanati está el Fondo de Inversión Vanguard, detrás de las grandes transnacionales están los fondos de inversión, que es el capital financiero que ya saben cómo funciona un banco. Quiere decidir el banco, quiere decidir el capital financiero. Bueno, nosotros con esta medida de la reforma constitucional queremos generar un hecho político en el país inédito, que es crear un nuevo estado de situación, un nuevo estado mental en que el país empiece a discutir las cosas cruciales. ¿Qué hacemos con el agua? ¿De quién es el agua? Bueno, el agua del pueblo. ¿Cómo gestionamos el agua? ¿Cómo gestionamos la tierra? La mitad de la tierra en este momento está en manos de capitales extranjeros. Bueno, ¿cómo gestionamos nuestros recursos para que no haya botijas durmiendo sobre cartones en la calle, como estamos viendo, y para que no se profundice esta crisis que vivimos, que si lo miramos bien, es como si el país estuviera en guerra, solo que es una guerra que no opera por medio de bombas, es una guerra en la cual nos invaden por contratos secretos para robarnos nuestros recursos y para debilitarnos, para debilitar nuestra democracia. Entonces la consigna, el poder está en vos, es la consigna que nos define. El barrendero, el que trabaja en una oficina pública, el profesor y el presidente de la República son empleados de la nación. No pueden hacer lo que quieran. Son empleados nuestros que tienen que hacer lo que el pueblo decide. Para lograr eso, tenemos que nosotros empoderarnos, nosotros tomar el poder en el sentido de nosotros, participar en la cosa política, generar discusiones, hacer como una suerte de revolución cultural, en el sentido de que la sociedad uruguaya vuelva a discutir las cosas esenciales de la política y no las pavadas que discute, que se hablan en la televisión, lo fundamental para mejorar nuestra vida. Entonces, el presidente es nuestro empleado, los diputados son nuestros empleados, las autoridades son empleados de la nación, que es un honorable cargo que deben hacer lo que nosotros queremos. Para hacer lo que nosotros queremos tenemos que lograr que una masa impresionante de la población se largue a opinar de las cosas que hacen a su vida, que es política. Nada más. ¿Terminé? Gracias, Marcelo. Le damos la palabra a Miriam entonces para que nos explique todo el tema de referentes y firmas, ¿no? Miriam, ¿estás ahí? ¿Me oyen ahora? Sí. Ah, bueno. Si podés poner imagen. No, no puedo, por eso entré también por la computadora, para que por lo menos me vean la foto. Estoy 2 veces. Bueno, un poco comentar. La Comisión de Firmas y Coordinación de Referentes, tal como existe ahora, como la conocen, comenzó hace 2 años, ya existía, pero hablo a partir del momento en que yo me uní al movimiento, ¿verdad? Actualmente está integrada por 3 áreas: base de datos, coordinación de referentes y el equipo de conteo de firmas. Tenemos un ingreso, los referentes ingresan de diferentes formas al movimiento. Ingresan a través del teléfono del movimiento, ingresan a través de las redes, ingresan a través de los sitios fijos o de otros referentes que los recomiendan.
Allí se le hace el ingreso, se les piden algunos datos personales para integrarlos a la base de datos, y allí se integran al movimiento o prefieren seguir trabajando independientes como voluntarios. Es decir, son personas que recolectan firmas, que se conectan con nosotros cuando tienen firmas para entregar, cuando necesitan material, pero no están integrados a los grupos del movimiento. Actualmente los grupos del movimiento son el canal de comunicación que tiene el movimiento en WhatsApp, o sea, el grupo de información, y a su vez los grupos locales. Hay departamentos como Canelones que están divididos en varios grupos, creo que también Maldonado. Hay departamentos que por su bajo número de integrantes están reunidos en dos o tres departamentos por grupo, y hay otros que tienen un solo grupo. Queremos, desde la comisión, apoyar a los referentes, estamos abocados a la recolección de firmas, tenemos miras hacia llegar a la reforma, pero también a la formación de los referentes, a que la reforma sea una parte de aquello a lo que queremos apostar como movimiento. ¿De acuerdo? Integramos además todos los administradores de los distintos grupos locales, integran el grupo de administradores, donde se da la discusión de los temas necesarios para el movimiento, de todo aquello que se va a implementar en el movimiento. Los administradores son los que representan a los distintos grupos de referencia. Y bueno, sería eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Es muy breve. Las preguntas las hacemos después, Miriam, porque si no se nos dilata mucho. Ahora vendría Diana para informar sobre el área de comunicación. Bueno, contarles que, bueno, personalmente empecé a juntar firmas más o menos al poco tiempo que se firmó, o sea, que se arrancó con la reforma. Luego empecé con el grupo de estudio el año pasado, que fue más o menos que eso nos va a contar Rodrigo, en mayo, y bueno, conversar. Se te silenció el muteaste. Micrófono. Estás muteada, Diana. ¿Ahora? Ahí sí. Ahí. No sé qué parte no se escuchó. ¿Entraste con el nombre del movimiento? No. Mira, hay una Diana ahí que sospecho que soy yo y no entiendo, a no ser que sea otra Diana, pero no entiendo dónde, en qué dispositivo, ni nada. Es como que mi computadora, no sé si me escuchan mal, doble, pero es muy raro porque el único Zoom que está abierto es el del movimiento. Entonces, no sé, medio misterioso. Pero me escuchan con eco, doble o algo, me escuchan nomás. Te escuchamos bien, Diana, seguí nomás. Entonces sigo. Les contaba, después de entrar al grupo de estudio, conversando con Marcelo Buenip, que yo tenía ganas de involucrarme más, le decía que lo que podía dar una mano era en comunicación, que era que había trabajado en esas áreas voluntariamente en otras organizaciones sociales y bueno, también en trabajos que tuve. Y bueno, así fue que me fui acercando. En ese momento había un grupo de debate, que había gente que estaba muy activa, entonces bueno, como la idea era como, se había hecho mucho en comunicación durante los años anteriores, pero que lo que estaba era todo como muy disperso. Entonces como que lo que hacía falta era como armar un equipo de trabajo, y también surgió un nuevo planteo que era cambiar aquello de UPM 2 no a los contratos secretos. O sea, dijimos, bueno, vamos a ir más por la positiva, que bueno, que tiene otro resultado, y la idea justamente, una de la esencia del movimiento, creo que es brindar esperanza, es dar una oportunidad frente a tantas cosas que suceden, que han sucedido y que suceden y que sabemos que van o pueden suceder, decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces es eso. Un compañero que ahora ya no está, que en diseño Augusto, fuimos, bueno, que fue algo como muy peloteado, vamos a hacer un nuevo logo, en fin, bueno, un día se inspiró, llegó con ese girasol, que después, bueno, se le hicieron unos retoquecitos, pero que fue como eso,
buscar la luz dentro de tanta oscuridad, sobre todo que veníamos de los años anteriores. Y bueno, y ahí fuimos, ahí bueno, se armó un equipo, un chat de comunicación, que fuimos sumando a la gente que estaba más activa. Bueno, también hubo que reformular volantes, es decir, ir como paso a paso, bueno, el material gráfico, ir pensando los puntos, que bueno, de un volante anterior como que se repensó, se armó uno nuevo prácticamente. Bueno, y contamos con un folleto también, que ya para más profundidad. Después lo que eran las redes, había algunas que estaban como dispersas, que no estaban como en coordinación con la gente que estaba más activa, entonces, bueno, el trabajo también consistió un poco en recuperar las redes que se pudieran, que ya estaban funcionando, armar de cero las que ya estaban, las que no estaban, perdón, pedir asesoramiento, bueno, una chica que es fantástica, que nos ayudó con el Instagram de Coendú, que nos dio terrible mano y todavía sigue ayudando, una community manager, para abrir el Instagram, por ejemplo, que esto tuvimos que abrir de primera, así de cero, y bueno, hoy se transformó en la red más, con más seguidores del movimiento, aunque bueno, históricamente hay que ir para atrás y decir que el grupo de Facebook, que hoy día funciona como una especie de asamblea permanente, bueno, fue también como lo que fue gestando el movimiento, sumando gente, y sigue siendo hasta hoy un lugar de consulta, un lugar de, bueno, de traer gente nueva. No sé si voy a lograr ser escueta como quería, porque en realidad hay muchas cosas. Bueno, quería contar del equipo, hoy, digo, se formó un equipo lindo de trabajo que ya viene de meses, que bueno, que han ido gente que entró, salió, por ejemplo, Virginia estaba, bueno, ahora está en finanzas, no sé qué, pero bueno, se forma, ahí tenemos varias personas que trabajan en el área audiovisual, bueno, está Ariana, Federico, está, bueno, Julio Porley, que hace muchos años que está, y que él es el que filma, siempre está al filme cuando hay un evento, digo que tenemos gente que, bueno, saca fotos cuando hay, como que la comunicación en realidad son 88.000 cosas, que bueno, la idea es un poco, se trata de articular, bueno, y también tiene que ver con la comunicación interna, porque bueno, después que fuimos armando, por ejemplo, todas las redes a ver qué faltaban, tuvimos que abrir un TikTok, que bueno, como es una red que es muy de gente joven, pero ninguno de nosotros tenía experiencia, bueno, a ver cómo es, vamos a preguntar, vamos a abrir, vamos a tirarlo al agua. Hoy día está Diego, que está, después hubo un momento como que, bueno, repartir un poco, a ver, para publicar, pero sobre todo, bueno, hay redes donde hay más interacción, hay que estar también respondiendo, eso lleva, es difícil decir, bueno, que no es tan fácil responder, porque uno lo está haciendo a nombre del movimiento, entonces no es algo que decir, bueno, somos una cantidad, o sea, es más, lo vamos piloteando lo mejor que podemos, lleva tiempo, por ejemplo, hay videos que llevan, de repente, que te duran unos minutos, llevan semanas de trabajo, de investigación, bueno, después hubo que armar material de audio para pasar en los parlantes, para alguna audición de radio, bueno, tenemos a Pepe, que es con su voz de locutor, no sé, no me quiero olvidar de nadie, bueno, Juan acaba de entrar, que bueno, es licenciado en ciencias, en comunicación organizacional, que a poquito, mientras vaya conociendo y viendo, nos irá dando ideas como para ver, cómo repensarnos, cómo comunicar lo que queremos, cómo llegar a la gente como una organización. Pero bueno, está Daisy, que da una mano respondiendo el mail, que es como el nexo con finanzas, Ernesto, que bueno, está siempre al firme, que de repente hay una cuestión de comunicación interna, que las actividades, a veces los referentes se organizan de un día para el otro, y bueno, y a veces nos hace afiches en cuestión de horas, para poderlo difundir antes. Bueno, después está lo que llega desde las redes, que bueno, como decía Miriam, llegan referentes, ofrecen sitios fijos, preguntan dónde firmar, llegan periodistas para entrevistas, bueno, ver a quién se deriva, llega un artista que dice, bueno, quiero dar una mano con eso, está Leticia, que se sumó también, que es como por el lado artístico, que es lo que ella sabe y le gusta. Bueno, tenemos a Pablo, que está con la web modificando, hubo que armar, pudimos recuperar la web, que es distinta a las de,
No es una red exactamente porque no tiene no hay interacción, pero sí es un lugar como que tenía que haber como institucional, que reflejara donde esté la información más importante. Eso se actualizan los lugares fijos para firmar. Bueno, que también fue que largó uno de los primeros videos así de este año que profesionales que la rompieron. Bueno, ahora Diego también se largó a hacer videos, ¿no? Pero la cuestión es que lo de comunicación es como un constante aprendizaje, porque, digamos, vamos aprendiendo haciendo cosas. Es un desafío impresionante, porque, bueno, a veces hay que estar, por ejemplo, con las campañas donde, porque claro, contamos con muy poquito dinero, y para hacer cómo llegamos a diferentes gentes que nos conozcan, cuando hay un montón de uruguayos que a veces hablando, y que vos decís, esta persona con la cabeza, los conocimientos que tiene, no sabía que existía la reforma, el movimiento. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a gente nueva? Eh, con las herramientas que tenemos, con los recursos que tenemos. Bueno, cómo salir a decirle a la gente que si puede donar, porque necesitamos para invertir en publicidad, que en esto, en realidad esto realmente es para todos, es para nosotros, para nuestros hijos. En fin, bueno, ahora tenemos dos campañas importantes que no quiero dejar de pasar el chivo. Doy un concurso de afiches, así que si conocen algún artista, diseñador, por favor le hagan llegar esta convocatoria, que nos quedan unos 10 días más o menos para hacer llegar los afiches, y que después hay un comité de selección, que bueno, de los mejores, que después va a votar en realidad la gente, los que les gusta más para imprimir. Y bueno, tenemos una subasta de arte, que también eso es una muy buena idea para recaudar fondos, para hacer publicidad. Lo que cuesta imprimir papeletas, folletos, se nos van como agua, afiches, bueno, está. Y bueno, que la gente done o una obra artística que hace o que tiene en su casa. Y bueno, no sé, no quiero demorarme mucho más, pero bueno, los que les pueda gustar el tema, que sepan que tienen algo para aportar, bueno, son bienvenidos. Un abrazo. Bueno, gracias, Diana. Te faltó lo de los $5. De la- Pero bueno, está. Después lo No, hablamos. porque sigo hablando. No, está bien. Le damos la palabra a Daisy. Buenas tardes, ¿cómo andan? Yo soy Daisy Ross, algunos me conocen, y para los que no, soy Daisy Ross. Bueno, integro la Comisión de Finanzas. Ingresé al movimiento en el año 21, puede ser, no sé. Tengo acá a Unir, que no me va a dejar mentir, y a Virginia. Yo no los conocía, no conocía ni UPM2, no sabían en qué andaba, nada. Totalmente alejada. Y bueno, los conocí a ellos en pandemia. Y bueno, y ahí me enteré de qué era lo que hacían y el tema de la reforma, y bueno, decidí unirme al grupo. Bueno, cuando ingresé, Finanza estaba a cargo solamente de Enrique. Enrique estaba prácticamente no, literalmente solo, gestionando esa área, gestionando esa área. Y bueno, ahí fue que me ofrecí a darle una mano, y ahí también se sumó Virginia, y empezamos a hacer tres. Bueno, el tema de las finanzas es bastante complicado para un movimiento ciudadano que pretende llegar a un alcance nacional, más que nada por el tema de poder llegar a hacer los recursos, ¿no?, que se necesita para solventar esta campaña de reforma. Actualmente somos 6 integrantes. Como dije, está Enrique, Virginia, Laura, otra compañera, Uris, Betina y Carmen. Bueno, nuestra tarea prácticamente es tratar de generar ingresos al movimiento para poder solventar, dentro de los gastos que tenemos, como todos saben, folletería, papelería, volantes, publicidad en redes. Y bueno, nuestra última meta es poder llegar a los grandes medios de comunicación para poder difundir la reforma y llegar a las 300.000 firmas. Em, la última actividad que se hizo, o lo que se propuso, fue la campaña de los $5.
que bueno, le resumo, viene bien, pero lento, es como un goteo continuo, pero no se llega a cubrir las necesidades o las expectativas que tenemos para poder invertir en otras redes, ¿no? En redes, en los canales de televisión o en radio. Como dijo Diana, otra de las formas que hacemos finanza es, ahora, por ejemplo, vamos a largar la subasta, la subasta de cuadros, bueno, ahora ofrecieron una obra de escultura que también sirve. Y hasta el momento nos hemos venido financiando con rifas y aportes personales. También tenemos merchandising de balconeras, balconeras, camisetas, pegotines y bueno, creo que no me falta más nada. Y pins. Vendiendo esas cosas es como nos financiamos. O sea, lo que tiene que quedar claro acá es que no nos banca ningún partido político ni tampoco ningún jeque árabe. Todo sale a pulmón de nosotros mismos. Por eso es importante que todos en el movimiento pongan su granito de arena y que todos compartamos las publicaciones que salen desde comunicación para poder llegar a más gente y poder llegar a lograr el objetivo que es financiarnos, autofinanciarnos y que esta reforma se haga pública a nivel nacional. ¿Algo más? Ese es el resumen. ¿Alguna pregunta? O venir, estás muteado. Sí, ya me di cuenta. Gracias, Daisy. Estuviste muy bien, con mucha síntesis. Y le damos la palabra entonces a Rodrigo para que informe sobre el grupo de estudio, que es algo menos conocido, de pronto, menos visible. Muy bien. Buenas noches para todos. Bueno, contarles que, como muchos, una vez que conocimos la propuesta que estaba llevando a cabo Uruguay Soberano, quisimos involucrarnos un poco en lo que había. Queríamos también, o sea, a raíz de toda esta situación que surgió con el tema del contrato de UPM y con una cantidad de cosas que iban pasando, surgió la necesidad como de poder encontrar un lugar en donde se puedan compartir y discutir determinados temas. Y bueno, fue ahí como surgió un poco el tema del grupo de estudio. Yo me enteré a través de la página web de Facebook. El grupo de estudio arrancó en junio del año pasado. Y bueno, la idea era justamente poder analizar un poco la situación que se estaba viviendo a nivel general, ¿no? No solo con el tema de los contratos secretos, sino también con todo lo que se vino después, como fue el caso de la pandemia, como es el caso de los nuevos proyectos que están surgiendo en el país, en materia energética, por ejemplo, con el hidrógeno verde, el tema del agua, y bueno, tratando de involucrarnos un poco en toda esa temática, de poder conocer todo lo que ha sido esto. Fue que, bueno, empezamos a juntarnos con un grupo de gente en la librería Babilonia, en donde pudimos, bueno, se generó el grupo y se empezaron a proponer temas para discutir, en donde nos empezamos a juntar cada 15 días. Y bueno, un poco de la temática que hemos tratado en estos grupos o sea, a través de este tiempo, o sea, basados principalmente en los conceptos que guían al movimiento, que son el principio de soberanía, de democracia y de Estado de Derecho. Hemos tratado una cantidad de temas a lo largo de este tiempo que brevemente simplemente los voy a mencionar como para tener un pantallazo, que es, por ejemplo, el agua como elemento fundamental de la vida y como fuente de energía, los cambios a la matriz productiva en el Uruguay y la modalidad de captación de inversión extranjera que está llevando a cabo el país a través de contratos secretos. Bueno, ahí se encuentra el tema de la producción de celulosa, el hidrógeno verde, el contrato de Pfizer, bueno, el proyecto de data center de Google. Después tocamos aspectos
dentro de lo que es el país, como es la reforma educativa y la reforma de la seguridad social, que son aspectos que nos tocan en el día a día. Analizamos también el rol de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías a raíz de la pandemia, por ejemplo. El discurso que hubo en la pandemia a través de los medios, por ejemplo, como cómo se cooptaba la libertad de las personas a elegir a través del mensaje de los medios. Después, ya más a nivel regional, el análisis de distintos tratados internacionales que interfieren con la soberanía de los países, como es el Tratado de Escazú, el Acuerdo de París y el Acuerdo Mundial sobre Pandemias. La Agenda 2030, que es la guía de todo este mundo que se nos está viniendo. Después, bueno, analizamos, por ejemplo, el cambio de la producción de alimentos y las medidas que han tomado algunos gobiernos nacionales, como es, por ejemplo, el caso de Irlanda, de Nueva Zelanda, de Australia, de Suiza, de Holanda, en donde se les ha prohibido, por ejemplo, a algunos granjeros producir alimentos, o se han expropiado granjas, se ha prohibido la producción de ganado, se ha reducido, se ha controlado. Después, más a nivel ya global, tenemos a China como el modelo de economía y sociedad, ¿no? Como una sociedad de control. Eso fue uno de los primeros temas que fuimos tocando. Y últimamente los conflictos que se han dado entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Hamas, las elecciones en Argentina y el fenómeno de Milei, que hay como una ola de liberalismo en el continente. Y bueno, por ejemplo, también el proceso que hubo de reforma constitucional en Chile, y lo que implicaba el cambio de paradigma de Estado y de estructura ahí en la población chilena. Y bueno, más o menos por ahí son los temas que hemos tocado hasta hoy. Siempre ya, como le decía, basados en el tema de soberanía, de democracia, de Estado de Derecho, que son valores fundamentales que tiene el movimiento y que son los que queremos preservar. Así que bueno, nada, la invitación para todos los que quieran participar de los grupos de estudio, que son muy interesantes. Hay una cantidad de gente que está participando, que son de distintos palos, políticos y sociales, y, por ejemplo, también de laborales, o sea, hay gente de la parte pública, de la parte privada, o sea, hay gente de todos los sectores. Hay comerciantes, estudiantes, profesores, de todo un poco el espectro de la gente que participa, así que nada, a los que les interese se pueden sumar con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Bueno, tocaría ahora hablar del último bloque, que es informar específicamente sobre la reforma constitucional y su significado en el marco del movimiento. Así que le daríamos la palabra a Juan Besuso, que está por ahí. Sí, acá estoy. Forma, el significado. Bueno, ya escuchamos más o menos los motivos, las causas que impulsan, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico, la reforma del Uruguay soberano se inscribe dentro del literal A del artículo 331 de la Constitución. Es una iniciativa ciudadana. Es una iniciativa ciudadana que es promovida por iniciativa popular. No contamos con la adhesión, por lo menos orgánica, de los grandes partidos que han formado parte, yo diría más que el contrato del pacto con UPM, porque es un contrato secreto, es un pacto que no sabemos bien el contenido que pudo haber tenido. Se nos dice lo que se nos ha publicado en la página web de la presidencia, pero bueno, en definitiva, los entretelones totales no los conocemos a fondo, pero más o menos la reforma pretende anular ese contrato, ¿tá? Declara expresamente la nulidad del contrato ROU-UPM.
Por supuesto que la reforma se extiende también a otros contratos secretos, porque la redacción que se le da al artículo 85, que se va a modificar con la iniciativa de plebiscito, alcanza a otros contratos secretos más. Por ejemplo, al contrato con Pfizer, al contrato de Catón-Natí, al proyecto Neptuno de Arasatí, al contrato del data center de Google, bueno, y algún otro más que por ahí ande en la vuelta y que intenta aparecer. Sepamos que todo esto se trata de una arremetida, como decía bien Enrique Echeverría, que comienza a perfilarse ya entrado este siglo XXI, con estos contratos a favor de las multinacionales que pretenden poner al país al servicio, acondicionar en todos sus aspectos al país, a su gente, para poner al servicio de las inversiones de estas multinacionales. Hay una cosa interesante que hemos debatido un montón de veces y decimos que nada de esto hubiera sido posible sin la destrucción de los principios republicanos. Hay un atentado a la República acá en todo esto. Lo decimos claramente. Lo decimos claramente. Hay un atentado a las instituciones republicanas. No nos queda la menor duda de eso. Se ve en muchas áreas, se ve en muchos aspectos. Este es el aspecto jurídico, formal. Hay aspectos sustanciales también. Nos importan paquetes, modelos de gestión, que se pretenden ejecutar en distintas áreas, como la educación, por ejemplo, que también está sufriendo una arremetida feroz a impulso de toda esta varaunda de cosas que se pretenden instalar en el país. Esto responde justamente a una estrategia global impulsada por las grandes corporaciones. Una cosa que les voy a decir a todos los participantes que tal vez sean nuevos en el movimiento y que estén con la iniciativa de juntar firmas, esto es una iniciativa de plebiscito, no de referéndum. Plebiscito es cuando pretendemos reformar la Constitución. Referéndum es un recurso que intenta dejar sin efecto a una ley. Hay una diferencia importante y que va más allá de lo semántico, ¿no? Va en lo conceptual. La reforma pretende también reducir perdón, reducir no, me equivoqué, discúlpenme, pretende aumentar a una mayoría de 3/5, por si alguno de estos contratos que, si fueran a aprobarse, requerirían esa mayoría especial en ambas cámaras, 3/5, necesariamente debe ser aprobada por ley. ¿Por qué esto? Porque, como decíamos anteriormente, toda ley es pasible del recurso de referéndum y la ciudadanía tendría la última palabra para dejar sin efecto o confirmar dichos efectos de esa ley. ¿De acuerdo? O sea, esta iniciativa de reforma constitucional pretende darle más poder a la gente. Pretende darle más poder a la gente. Esos son los aspectos más importantes que tiene nuestro proyecto de reforma constitucional. Se inscribe dentro de un marco de recuperación de los valores republicanos, como decíamos, de empoderar a la ciudadanía y de revitalizar la participación ciudadana. Hay una cosa importante que también hemos debatido mucho y que digo como cierre de mi intervención, que analizando todo esto, hemos llegado a la conclusión de que en realidad, y esto lo decía el doctor Enrique Viana, de quien se habló también, no sería necesario esto. No sería necesario porque implícitamente la Constitución
impide esta forma de control. Acá lo que hay es una mala voluntad de interpretación de la Constitución. Se pretende hacer entender que hay un vacío, que en realidad no lo hay. Hay un vacío constitucional, y porque la Constitución calla, que no lo hace, sino que no lo dice expresamente, pero lo dice en forma implícita, ¿tá? Quedan habilitados este tipo de contratos. No sería necesario, pero la mala fe de la interpretación de la Constitución ha obligado que necesariamente tengamos que dar este paso para que así, reformando la redacción del artículo 85, se diga explícitamente, ¿tá? Lo que ya de alguna manera la Constitución dice en varias partes de su texto. Nada más que eso, y bueno, a seguir para adelante con la lucha, que nos esperan jornadas de gloria. Nada más que eso. Gracias, Juan. Bueno, prácticamente está todo dicho. Yo solo voy a señalar algo que emerge de todo lo hablado hoy, y es la doble función, la doble tarea que nos hemos impuesto, que es, por un lado, la creación de un espacio de opinión soberanista opuesta al modelo globalizador y expropiador que se está implementando en el mundo, y por otro lado, la instrumentación de una estrategia concreta, que es la reforma constitucional. La paradoja es que prácticamente estamos construyendo el instrumento para promover la reforma al tiempo que promovemos la reforma, que es más o menos como ir armando la escalera a medida que va subiendo, ¿no? Es decir, subís un peldaño, clavás el travesaño que sigue, pisás en ese, apoyás el otro. Es un trabajo abrumador y muchas veces genera desentendimientos. ¿En qué sentido? Bueno, porque según como uno lo mire, puede parecer más urgente, más importante reunir las firmas necesarias, y según otra mirada, puede parecer una tarea imprescindible construir ese espacio de opinión al mismo tiempo. Y esos dos objetivos, que desde algún punto de vista son complementarios, pueden llegar a verse, en la práctica pueden llevar a verse como opuestos. Mi impresión es que son necesariamente complementarios, que lo que estamos proyectando es una tarea muy, muy compleja, que es cambiar el clima político y cultural del país respecto a la defensa de nuestra soberanía y de nuestros recursos naturales. Y eso requiere un espacio de opinión, es decir, un espacio de gente organizada que trabaje en esa línea, claramente desde una orientación no partidaria y no electoral. Si nos importa que estos conceptos de soberanía y de defensa de los recursos estén en todos los ámbitos políticos y sociales del Uruguay. Son ideas que no deben tener una bandera propia, deberían estar en todos los espacios políticos y sociales del país. Y por otro lado, este instrumento concreto, que es la reforma como la estrategia para imponer el tema, para marcar el tema en la agenda del país. Esa síntesis es lo que tenemos planteado por delante, y es un menudo trabajo, pero a la vez un trabajo que uno hace con mucha satisfacción, porque sea cual sea el resultado, sabemos que estamos trabajando en un sentido positivo, constructivo, y que sea cual sea el resultado va a dejar su huella. Si logramos implementar la reforma, sin duda, y aunque no lo lográramos, estamos sembrando semillas que más adelante van a fructificar de alguna manera en la cultura, en el clima cultural del Uruguay. Les propongo abrir un breve espacio para preguntas, comentarios, intercambios, si están de acuerdo. Así que cedemos la palabra. No sé si Diana administra la palabra, no sé cómo lo ves. Los que quieran hablar, por favor, hay una manito donde dice más o more, dentro de que es un menú ahí desplegable.
hay una manito para levantar. Importante, dos cosas. Una, silenciar cuando no estamos hablando. Ya vi que Diana, esa Diana no soy yo. Si puedes silenciar, tocaya, por favor. Y después que uno hable, bajar la mano, porque no se baja automáticamente. Y me olvidé una cosa re importante, perdón, voy a aprovechar que estoy hablando para decirla. Que dentro del grupo de comunicación y que son los generadores de contenido de texto y aparte de ideas, que están Onir y Marcelo, nada, escribiendo textos largos, cortos, de todos los tamaños, fundamental, y me tenía que olvidar de algo así. Bueno, ahora ya lo dije. Me quedo Diana, tranquila, no dormía. No, está todo bien. Una sugerencia es que si la pregunta u objeción o argumento va dirigido a alguien de lo que expuso, se mencione, porque así sabemos quién debe contestar, ¿está? Está. Bueno, a ver, se ven manitos para hablar. ¿Quién da más? Si apago el micrófono no oigo. Bueno, está bien. ¿No hay preguntas? ¿Dudas? ¿Algo para contar? Bueno, no sé quién levantó, si Juan o William, fueron los dos a la vez. Dale vos, William. Bueno. Hola, buenas tardes. Lo mío es bastante corto, son dos preguntitas bastante simples. La primera es concreta, acerca del grupo de estudio que se estaba hablando, de esta temática, si lo tienen en opción semipresencial, ¿eso solamente lo hacen presencial? ¿Vas tú, Rodrigo, o respondemos cualquiera? ¿Puede Rodrigo? Mejor. ¿Eh? Si puede Rodrigo, mejor, ¿no? Porque Está. si quiere, digo. Sí, no sé dónde anda. No sé si está, Rodrigo. Bueno, lo estamos haciendo presencial. El año pasado intentamos hacerlo por Zoom, era como un poco engorroso, que no salía bien, no se escuchaba. Somos bastantes personas que nos juntamos, o sea, nunca bajamos de 15, que para hacer algo continuo, a veces somos 20, los lugares a veces retumban, no sé. No salía, logramos al final hacerlo bien. Hay gente que de repente no le gusta salir dando su opinión, no se siente. Esto ha sido todo. Al final, bueno, este año quedó como nos juntamos presencialmente. Cada 15 días, un jueves sí, un jueves no, entre 7:15, 7:30 en este momento en Librería Babilonia. Cualquier cosa nos contactan y bueno, pueden ir. ¿Era eso o dijiste que tenías dos preguntas? Eran dos preguntas. La primera es si lo hacían semipresencial, o sea, que se hace presencial, pero de repente alguien quiere estar de oyente, y hay una cámara, un micrófono, que se podía acudir, por eso era la consulta. Y la otra era, bueno, capaz que no es para este momento o algo, pero ¿alguien se ha planteado cómo sigue el movimiento, digamos, el día después? Llegado el momento, llega el tope, la fecha de las firmas, no se llega, se llega. ¿Qué pasaría después? ¿Alguien se ha planteado? Mirá, sobre ese tema es lo que intenté un poco plantear. Como ves, hay una cosa que es coyuntural, que es el tema de la reforma. Pero las otras actividades que hacemos no están limitadas en el tiempo. Es decir, el grupo de estudio, la comunicación, el manejo de las redes, los trabajos que hacemos, eso es una actividad que va a permanecer. ¿Me explico? Es decir, esto no está pensado para terminar con un resultado plebiscitario o conseguir las firmas o dejar de obtener las firmas. La idea es que estamos trabajando para crear un espacio de opinión y eso va a seguir trabajando. Se va a seguir trabajando en ese plano, ¿no? Es decir, eso es algo que hemos tenido siempre claro, ¿no? No se agota con la instancia de la reforma constitucional exclusivamente. No sé si esa es la pregunta o... Sí, impecable. Tal cual.
Muchas gracias. Gracias, William. Juan, y después Miriam. No, una persona había preguntado en el chat eso mismo, en la segunda pregunta que hizo William, sobre si había planes a mediano y largo plazo, y era para transmitir esa pregunta en voz alta, digamos. O sea, entiendo que ya está respondida. Perfecto, gracias. Miriam. Anotame para hablar, para hacer una pregunta, Diana, después. No encuentro la manito. Después Está cuando pueda. anotado. Miriam. Bueno, quería hacer una acotación. Nuestra idea es que también los referentes no se acabe, la comisión de firmas referentes no se acabe con la reforma. O sea, la idea es formar a los referentes. Como dijo venir antes, ser un semillero que camina hacia el futuro. Todos sabemos, como también Rodrigo mencionó, que tenemos la Agenda 2030 por delante, que tenemos un sistema avasallante, y creo que además de juntar firmas tenemos que tener claro que vamos a más, que todo con o sin reforma no se acaba ahí, que nosotros debemos ser sembradores de conciencia. ¿De acuerdo? Quería acotar eso nomás. Porque acá por el chat están llegando hay un planteo insistente y que es muy razonable, que es si lo que se hace a nivel del grupo de estudio se puede hacer por un medio virtual. Y yo creo que no vamos a tener más remedio que considerar la posibilidad de hacer periódicamente reuniones tipo grupo de estudio, pero por Zoom, para que pueda participar gente que no está en Montevideo o no está en el país incluso, porque tenemos gente que está fuera del país que está interesada en estas cosas. Es algo que tenemos que considerar en el grupo de estudio y en el MUS en general. Capaz que se puede armar un grupo virtual si se suma una cantidad de gente, no sé, y pueda directamente funcionar así, no sé. Lo podemos hablar en la próxima reunión y vemos. Marcelo estaba. ¿Se me oye? Sí. Está. Precisamente primero iba a decir lo que dijo Venir, que lo que podemos hacer es que esto que estamos haciendo ahora, hacerlo de pronto una vez por mes, porque a la postre es un tipo de asamblea. Como vivimos en diferentes partes, esto es una asamblea, y estaría bueno porque nos dan elementos de retórica, elementos políticos para argumentar sobre nuestro movimiento. Hay una pregunta que no se hizo, pero que siempre está en el ambiente, que es, ¿y qué garantía tenemos de que se cumpla, si llegamos a obtener la victoria en ese plebiscito, de que se cumpla la reforma Uruguay Soberano? Y hay otra pregunta que es, pero si esto es inconstitucional, estos contratos son inconstitucionales, violan nuestra ley máxima, ¿qué nos garantiza al hacer la reforma que se empieza a cumplir? Entonces, esto tiene que ver con algo que ya fue dicho hoy por varias personas, que es que nosotros vamos a crear un estado de opinión. Es decir, si un movimiento apartidario tiene el apoyo, hay 3 partidos que se largaron a apoyarnos. ¿Cómo se llama? El PERI, Identidad Soberana y la Unidad Popular. Pero a lo que voy es, si un movimiento ciudadano apartidario lograra meter un tema crucial de la política nacional como es la gestión de los recursos y la defensa de la soberanía y la defensa de la república. Si nosotros llegáramos a triunfar en ese plebiscito, estaríamos ante un nuevo país, estaríamos generando un nuevo hecho político inédito. Jamás hubo una organización ciudadana, es decir, una organización que no esté financiada, como dijo Daisy, por ningún jeque, ni por los bancos, ni por cómo se financian las ONGs, por ejemplo, sino que seríamos un grupo de ciudadanos que por el simple hecho de ser ciudadanos logramos meter en la política nacional, sería en la mesa, en la agenda política, un tema crucial. Es decir, esto sería como pensar el día que nosotros triunfemos, comparándolo con el Uruguay actual, sería una especie de ucronía. Es decir, no podemos pensar el futuro con las características del presente. Si nosotros lográramos triunfar, sería otro país. En ese otro país hay que ver
si el gobierno que sea que gane se anima a ir en contra de un mandato popular como sería este impresionante triunfo de la reforma Uruguay Soberana. Ni que hablar que si de pronto otros plebiscitos que andan en la vuelta, que todos afectan al capital financiero, llegaran a triunfar, bueno, sería una situación política realmente inédita en el país. Eso es lo que quería. Yo mismo hice la pregunta y bueno, yo mismo hice la respuesta, pero es un tema recurrente constantemente, es un punto que nos cuestionan todo el tiempo. Hay otra cosa que nos cuestionan, ya que estoy, es, ¿y qué pasa si nos hacen un juicio? Bueno, por ejemplo, si nosotros ganamos este plebiscito, UPM podría hacernos un juicio. Miren, en realidad UPM ya invirtió acá sus 1.000 o 1.500 millones de dólares. A UPM lo que le convendría es renegociar. Nosotros, en rigor, no estamos en contra de los contratos con las transnacionales. Lo que hacemos es regular esos contratos con las transnacionales que se deben discutir públicamente en el Parlamento, ser aprobados por 3/5 de cada Cámara y, a su vez, como es ley, logramos rebajar el porcentaje de votos para llamar un referéndum para anular una ley, como dijo Juan, de un 25 a un 10%. Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo es generar nuevas instancias de negociación. Bueno, UPM deberá negociar. Y en el caso que no quiera negociar y que quiera llevarnos a un juicio, esto no solo va a los 3, 4, 5, 6, 7 proyectos actualmente en la mesa secretos. Habla de todos los proyectos secretos que vienen a futuro. Es decir, aunque hubiera un juicio, y en el caso que lo perdiéramos, que es muy dudoso, porque UPM no puede hacer lo que quiera, hay leyes en este país, y sabe que el soberano es el pueblo, es decir, decidimos nosotros, y forma parte de nuestra institucionalidad que nosotros podamos hacer una reforma constitucional para tirar abajo ese contrato. A la hora de invertir vos en algo, tenés que conocer las leyes del país. Las leyes del país dicen que nosotros podemos hacer esta reforma constitucional y tirar abajo ese contrato ilegal. Por lo tanto, aún en el caso que perdiéramos ese juicio, cosa que habría que ver, estaríamos evitando futuros contratos secretos que simplemente nos robarían el país plenamente. Creo que esas dos preguntas están en el ambiente y aunque ahora no fueron planteadas, conviene tener argumentos sobre ello. Nada más. Bueno, yo pido disculpas porque me voy a tener que ir. No sé si alguien pide la palabra o cómo hacemos. Yo tengo que salir, ¿está? Así que agradezco a todos los que estuvieron y nos quedamos comprometidos a planificar algo como esto, pero con temas más específicos, algo parecido a lo que hacemos en el grupo de estudio. Parece que es una propuesta concreta que tiene bastante andamiento y sentido, ¿no? Bueno, me despido. Muy buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches. José Luis levantó la mano. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Qué lástima que se fue a unir justo. No sé si me Estoy escuchan todavía bien. y espero oírte, José Luis. Bien. Porque tenía que ver con lo que ha sucedido en estos días, con el tema del planteo para comunicar la acción nuestra, ¿no? A través de la justicia al Poder Ejecutivo y a las empresas que están implicadas o que pueden ser alcanzadas por la reforma. ¿Por qué quería tocar este tema yo? Bueno, porque quizás acá en esta reunión de Zoom haya gente que no sepa de esto que sucedió y como que pinta un panorama, ¿no? De un tema que es una valla más que tenemos para sortear, y es que la justicia justamente se está desentendiendo y muy mal de su cometido, digamos, y del refugio que significa para el resto de la sociedad, cuando la sociedad entiende de que hay una injusticia o hay algo que debería de reverse y debería de entender la justicia justamente, ¿no? Era eso nomás, no sé si querés tocar un poco el tema o bueno, ya te tenés que ir. Yo no escucho nada. No, José Luis le tiró como si puede decir ¿No se algo escuchó? Bolívar, si ya se tiene que ir. Pero bueno,
el tema de la justicia, de si... Sí, el tema de la negación esa de hacer lo que tenía que hacer, o sea, de entregar los comunicados que gestionamos nosotros, digamos, y que tenían que llegar hacia las direcciones de las empresas, UPM, Concretamente, te estás refiriendo a la intimación y notificación que exactamente, a la pedimos intimación. al Poder Ejecutivo y a las tres empresas, a UPM, Cato Ignatí y Pfizer. Así es. Estamos teniendo dificultades para que los jueces admitan hacer esa notificación. Ya lo sabíamos, ¿no? Pero el primer juez al que fuimos a parar, que fue un juez de lo contencioso administrativo, se declaró incompetente, pasó a un juez letrado en lo civil, que ahora nos exige que acreditemos la legitimación activa, o sea, el derecho a plantear esa notificación e intimación. Ayer presenté un escrito explicando por qué tenemos derecho a plantear esa notificación y bueno, veremos qué se resuelve. Pero es real que hay una seria reticencia de todas las autoridades del Estado a tocar los temas a intervenir en los temas que afectan a la soberanía, ¿no? No es casualidad que estemos recurriendo a la única autoridad del país que no está, que no es vulnerable a las presiones, ¿no? Que es el cuerpo electoral, porque no depende presupuestalmente de nadie, porque no tiene ningún jerarca por encima. Veremos cómo sale, pero ahí estamos. Porque realmente todas las gestiones que hemos realizado, Enrique también las reseñó, todas las gestiones que hemos realizado han sido estériles. Es decir, las autoridades constituidas están demasiado al servicio de estos proyectos de inversión, en fin, de estos proyectos de control económico del país. Vamos a ver cómo termina esto de la notificación, que es la cosa más simple del mundo. Debería ser la más simple, pero no resulta así. Así que bueno, veremos qué pasa. Los mantendremos al tanto de eso. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Una propuesta que hago es que obviamente los que tengan preguntas que puedan hablar, pero sería bueno poder darle nosotros un cierre cuando nosotros, es decir, es bueno tener un principio y un final que no se vaya dilatando y que la gente se vaya yendo, es decir, que sepamos dar un cierre a esta reunión que, si sale bien, va a generar más reuniones, nada más que es una propuesta. Bueno, levantaron la mano Gastón y Anabela y no sé quién fue primero, pero las damas primero, ¿está Diana, no bien? sé si vas a seguir tú con la reunión, que venir se fue. Sí, acá estoy. No sé si Anabela, las damas primero, ¿les parece? O venir no se fue. Nos está amagando. ¿Anabela? Estás muteada, Anabela. Le cedo la palabra a Gastón. Después hablo. Bueno, permiso. Yo más o menos participo, mejor dicho, me uní al movimiento en 2018, más o menos. Que estoy más involucrado es ahora últimamente, viste que ya el ruido ya es tanto que bueno, hay que hacer algo. Todo esto, bajarlo y llevarlo a la acción, que es lo más concreto, ¿no?, que tenemos, además de la idea. Le da claridad esto de esta introducción al movimiento Uruguay Soberano. Estamos haciendo camino al andar, lo importante no solo el resultado, sino el proceso y todo, y lo que queda, y todo lo que construimos. Y ¿qué más? Una vez que logremos el objetivo, sigamos revisando a ver qué más hay por deconstruir también. Y bueno, agradecido
y destaco el esfuerzo de todos aquellos que han iniciado este movimiento y ha tenido su transformación y bueno, las palabras quedan cortas a veces para todo lo que se siente de agradecimiento en este caso. Bueno, por ahora eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Anabela. Lo mío es bien simple. Si bien entré un poquito tarde, bastante, mi pregunta, digo, hay una idea que se me está rondando y quería preguntar, sobre todo a los administradores. Pregunta siguiente. El hecho de tener personería jurídica no nos da más respaldo o más fortaleza o más, no tenemos un pilar más firme con una personería jurídica. Esa es la pregunta. Bueno, no sé quién. A mí se me ocurre, yo enseguida pensé, bueno, en organizaciones, yo trabajo en Coendú, bueno, como voluntaria, nosotros tenemos personería jurídica, y en las organizaciones que conocemos, de repente hay algunas que tienen personería jurídica y es una persona, ¿tá? Y de repente hay otro, nosotros no tenemos personería jurídica y somos un movimiento que se puede llamar movimiento, no hay duda de eso, porque cambia, crece, se adapta, está vivo, tiene fuerza. Capaz que, bueno, los abogados, digo, lo pueden decir como, no sé, legalmente qué nos podía hacer, pero bueno, recursos se están haciendo, más que la reforma, la propuesta de reforma, es un recurso enorme, bueno, los amparos, las intimaciones, otras cosas que se han hecho antes. No sé, capaz que estaría bueno plantearlo, igual es algo que se planteó en un momento y quedó como, creo que lo que tengo en la cabeza que se habló, pues sí, bueno, vamos a ver qué pasa ahora con la reforma, y porque eso lleva tiempo, trabajo, un compromiso, un seguimiento, ya un trabajo en sí mismo, hay que dedicarle un trabajo, sería como algo administrativo que alguien se tiene que dedicar para hacerlo en serio, hacerlo bien. Eh, bueno, como que sería algo para plantearse, me parece, después de, porque, y ojalá que no sea en mayo que nos tengamos que plantear eso, porque ojalá en mayo estemos así, agarrándonos de los pelos para ver cómo hacemos para ganar el plebiscito en octubre. No sé, eso es lo que se me ocurre a mí. Si me permitís, Diana, ¿puedo agregar algo? Me baso en la personería jurídica porque he estado en grupos con personería jurídica y hay más respaldo con todas las actividades que se realizan y más seguridad en el andar. Digo, o sea, ignoro la parte, digamos así, legal o cómo se encamina eso, pero sí sé que tiene otra visión, otra vista desde el punto de vista de Estado. Lo dejo por ahí, no quiero agregar más nada porque me puedo equivocar en lo que estoy exponiendo. ¿Puedo contestar a eso? ¿Se escucha? Sí, se escucha. No sé si se escuchó antes cuando propuse que pongamos una especie de límite para darle el cierre nosotros, sino que por ejemplo, se fue Ariadna, se fue Venir en algún momento que poner un cierre. Lo que yo escuché de este tema de la personería jurídica, que no sé nada, pero Juan, que está ahí, puede explicarlo, una vez Venir contestó, y me quedó grabado, que desde que vos abrís una personería jurídica, abrís un flanco a que venga alguien del Estado a intervenirte, a investigarte y a hacerte una campaña política en contra. Eso es lo que yo una vez escuché, pero bueno, es una cosa que podemos plantear por ahí, que se puede plantear y los que saben de este tema pueden contestar. Tengo entendido que se abrió un flanco para que te ataquen. Eso es lo que me contestaron a mí en su momento cuando o contestaron a alguien cuando se planteó. Nada más.
Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o les parece que damos por cerrado hoy, pero en realidad damos por abierto un espacio de diálogo que podemos ver, capaz de hacerlo mensualmente. Hoy es el segundo martes del mes. Podría ser como objetivo para el próximo, y ya ahí de repente plantear temas como, no sé, cosas que estén pasando o dudas importantes que se puedan plantear antes o en el momento, no sé. Si alguien tiene algo más para decir, y si no, bueno, de repente cerramos ahí gloriosos con 30 participantes, que no es poco en una reunión terminar así después de varias horas. Bueno, la seguimos la próxima, entonces. Bárbaro. Bueno, muchas De gracias acuerdo. a todos. Muchas Muchas gracias. Un abrazo grande. Saludos. Gracias. Un abrazo grande. Chao. Saludos, gracias. Gracias, Diana, a todos. Chao, gracias. Abrazo a Abrazo. todos. ¿Cómo se sale?